gracias, Johnny, por la invitación y buenas tardes con todos y muchas gracias por su asistencia a este evento el día de hoy, en el cual vamos a comentar los temas relacionados con cierre fiscal y precios de transferencia. Así que, si me da un minuto, puedo compartir aquí mi pantalla. Aquí estamos, ¿no? Ok. Y los invito durante la presentación, a hacerme las preguntas que quieran hacer para poder ir enfocando también la discusión en los temas que les sean de mayor interés. Así que a través del chat ahí nos pueden ir haciendo llegar sus preguntas. Ahí me confirmas, Johnny, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, se puede visualizar. Excelente. Perfecto. La idea de hoy es, como todos los años en esta época, marzo es una época en la que estamos bastante próximos a la declaración jurada del impuesto a la renta, y el momento es propicio para analizar cuáles son los efectos que tiene el precio de transferencia en la declaración jurada. Así que para ello he preparado una agenda que tiene que ver con los siguientes puntos. Primero, recordar las etapas del proceso de análisis de precios de transferencia para poder situarnos un poquito cómo estamos y cómo es que esto puede impactar en la determinación del impuesto. Luego, en segundo lugar, recordar cuál es la oportunidad en la que se deben reportar estos ajustes. Para, en tercer lugar, pasar a analizar algunos casos prácticos que pueden traer a la mesa algún debate. Y finalmente, comentar algunos temas que son tendencia también y que vienen generando impactos con mayor frecuencia, ¿no? Para al final dejar espacio y poder responder también las preguntas que nos vayan haciendo llegar. Así que, sin más, arrancamos. Primero, comentarles cuál es el mapa de los análisis de precios de transferencia. En primer lugar, como ustedes saben, esta normativa aplica a todas aquellas transacciones que se realicen con vinculadas, ya sea con vinculadas internacionales o con vinculadas locales. Y adicionalmente aplica también a todas aquellas transacciones que se realicen con países o territorios de baja o nula imposición, los denominados paraísos fiscales. Y desde hace algunos años ya se ha incluido también en el ámbito de aplicación de nuestra norma de precios de transferencia, en el artículo 32A de la Ley de Impuesto a la Renta, este wording que refleja más bien la forma en que hoy OECD ve a los países, ¿no? Se ha incluido también todas aquellas transacciones que se realicen con países no cooperantes, es decir, aquellos países que no contribuyen, digamos, con las iniciativas de compartir información que viene impulsando OCDE, y también todas aquellas transacciones con aquellos sujetos que, a pesar de no estar vinculados, gocen de algún régimen fiscal preferencial, también según esta caracterización que hace OECD de regímenes perniciosos o de regímenes que compiten de forma dañina en el mundo, ¿no? Entonces, una vez que se determinan cuáles son las transacciones que están sujetas al ámbito de aplicación de la norma, el siguiente paso es evaluar si es que esas transacciones se realizaron o no a valor de mercado, y para ello se cuenta con una serie de metodologías, se cuenta con una serie de criterios que usualmente se documentan dentro de los estudios técnicos de precio de transferencia, ¿no? Dentro de los reportes locales. Y usualmente el resultado de esos estudios concluye diciendo que una transacción está dentro del rango de mercado o que la transacción está fuera del rango de mercado, ¿no? Y es a partir de aquí donde empieza todo el análisis más tributario y más fiscal, ¿no? Porque hasta aquí en la parte de valor de mercado el análisis suele ser más económico, más financiero. Y es que la transacción está dentro del rango de mercado, uno puede dormir en paz, puede dormir tranquilo y seguramente no tiene que preocuparse mucho de algún impacto adicional en el impuesto a la renta, pues lo que uno pactó ya está bien, digamos, pero en aquellos casos en que hay alguna transacción que esté fuera de los rangos de mercado, es donde puede empezar a surgir la preocupación.
Y en esos casos, el hecho de estar fuera de valor de mercado no es que automáticamente me determine un ajuste de precio de transferencia, sino que previamente debo pasar por este tercer filtro, que es el análisis de perjuicio fiscal, ¿no? Yo puedo estar fuera del rango de mercado en una posición que no genera perjuicio al fisco, ¿no? Para poner el ejemplo más sencillo, si yo soy un exportador de productos y le vendo productos a una vinculada en el exterior, ¿no? Y yo le estoy vendiendo esos productos a un precio muy caro, pues le estoy vendiendo fuera del rango de mercado, pero el precio que he fijado genera una mayor utilidad en el Perú y por lo tanto un mayor pago del impuesto a la renta. Pero entonces en ese caso se considera que no hay un perjuicio fiscal, y cuando no hay un perjuicio fiscal, lo que me dice la normativa es que no aplica ningún tipo de ajuste de precio de transferencia, ¿no? En el ejemplo sencillo que les he puesto, no es posible que alguien a través de su declaración jurada de impuesto a la renta diga, oye, como yo pacté un precio excesivo a lo que dice el valor de mercado, ahora quiero ajustar hacia abajo, me voy a tomar una deducción y voy a pagar menos impuestos. Eso no lo permite la norma. Y el único tipo de ajustes que permite la norma es el ajuste en los casos en que el valor que yo pacté está ocasionando un perjuicio y necesito corregirlo para pagar un mayor impuesto en el Perú, ¿no? Entonces se necesita hacer ahí ese análisis de perjuicio fiscal. En el ejemplo que les he dado, el análisis es sencillo, pero en la práctica hay diversos casos donde el análisis puede ser un poco más complejo, ¿no? Desde aquellos casos en que la transacción se da entre dos vinculadas locales, en los cuales habrá que analizar lo que una pagó de más de verdad se traduce en un pago de menos equivalente del otro lado, o hay una diferencia de efectos, ¿no? Ya sea porque hay diferentes tasas de impuesto a la renta, o porque una tiene pérdidas y la otra no, que son arrastrables también para fines del impuesto, o porque una tiene un convenio de estabilidad fiscal, etc. O también podría haber una complejidad en los casos en que una empresa local, por ejemplo, recibe un servicio del exterior y ese servicio está sujeto al pago de impuesto a la renta en el Perú, y por lo tanto se le debe hacer una retención al momento de hacerle el pago, ¿no? Porque ahí habrá que entrar a comparar cuál es el efecto de la retención versus el efecto del gasto de la empresa local, ¿no? Y producto de eso se tiene que determinar si es que hay perjuicio o no hay perjuicio. Bueno, si no hay perjuicio, en ese caso nuevamente puedo regresar a dormir en paz y no habrá ningún ajuste. Pero en los casos en que hay perjuicio fiscal, ahí ya entramos al mundo de los ajustes de precio de transferencia y pueden empezar estos impactos en las DJs de renta, ¿no? El primer tipo de ajuste es el que se denomina el ajuste primario, que consiste en simular cómo hubiera variado la utilidad antes de impuestos de mi empresa si es que en lugar de pactar el valor que pacté con mi vinculada o con el paraíso fiscal, hubiese pactado un valor de mercado. Bien, en nuestro caso, lo que nos dice la norma es que si estoy fuera de valor de mercado, la referencia que tengo que tomar es la mediana del rango. Entonces me iré a la mediana, recalcularé nuevamente mi estado de resultados, recalcularé mi utilidad antes de impuestos, y esa diferencia es lo que se denomina ajuste primario. Por otro lado, surge también, y este es un tema polémico, surge la eventual necesidad de hacer un ajuste secundario. ¿A qué se refiere este ajuste secundario? Lo que me dicen en este caso es, ok, si es que tú pactaste un valor que está fuera de los rangos de mercado y ese valor generó un perjuicio al fisco, quiere decir que yo estoy en el Perú con una rentabilidad menor a la que hubiera correspondido si yo usaba un valor de mercado. Por lo tanto, si yo hubiera pactado el valor de mercado, hubiera tenido una rentabilidad mayor, y hoy en día tendría en casa posiblemente también una mayor cantidad de recursos, ¿no? Sin embargo, no la tengo, por lo tanto se presume que ha habido una segunda transacción, y por eso es un ajuste secundario, en la cual ese dinero ha salido de la caja de la empresa que está siendo evaluada y se ha repartido hacia un accionista, y por lo tanto esa salida de dividendos presuntos
también debe estar gravada con una tasa, y a eso se le llama el ajuste secundario, ¿no? Es decir, tengo primero el ajuste primario, que es el impuesto a la renta dejado de pagar en cabeza de la empresa que se está examinando, y en segundo lugar el ajuste secundario, que es este dividendo presunto también dejado de pagar. En la práctica, todas las fiscalizaciones de precios de transferencia que hace la autoridad tributaria están viniendo acompañadas siempre de su ajuste secundario. En el 90% de los casos, las empresas están apelando estos casos, y casi todos los están ganando las empresas en el tribunal fiscal, ¿no? Es decir, este tema del ajuste secundario es bastante polémico. SUNAT lo está perdiendo más bien en el tribunal fiscal, pero a pesar de eso, lo que vemos en la Fiscas es que insiste en aplicar este ajuste secundario, más bien reforzando un poco los argumentos a través de los cuales piensa que es aplicable, seguramente con la expectativa de que en los casos que vengan y con esta argumentación reforzada, SUNAT le dé la vuelta al partido y lo empiece a ganar en el tribunal, ¿no? Es un tema ahí bastante polémico todavía. Y finalmente hay un último paso que es importante también, que es la eliminación de la doble imposición, ¿no? Porque toda transacción tiene dos partes, el vendedor y el comprador, y el precio es uno solo. Entonces, si como resultado de mi análisis de precio de transferencia resulta que el precio es muy caro, pues ese precio es muy caro para las dos partes. Y si yo ajusto el precio de transferencia hacia abajo para una parte, se ajustará también de la misma manera para la otra, ¿no? Entonces, esta eliminación de la doble imposición tiene que ver con, oye, ¿qué hacemos entonces con la contraparte? Y aquí, si es que se trata de transacciones entre dos vinculadas locales, ambas domiciliadas en el Perú, ya hemos dicho que hemos pasado por el análisis de perjuicio fiscal. Entonces, habiendo pasado por ese análisis de perjuicio fiscal, si en un lado hago una visión para considerar una mayor renta, en la contraparte tendré que considerar entonces una deducción para lograr el efecto equivalente, ¿no? Esto, ojo, solamente en los casos en que hay perjuicio al fisco, porque cuando no hay perjuicio, ahí no aplica este ajuste ni en una parte ni en la otra. Ahí simplemente, dado que no hay perjuicio y que sería equivalente, digamos, a hacer las sumas y las restas, nadie ajusta. Solo en aquellos casos en que hay perjuicio, es en aquellos casos donde una ajusta vía adición, y eso se tiene que meter en la DJ de impuesto a la renta, y la contraparte lo tiene que meter vía deducción también en la DJ de impuesto a la renta. Entonces, ahorita estamos en quincena de marzo, es el momento pertinente para preguntarse, por un lado, si es que las transacciones que yo realicé están fuera de valor de mercado y tengo que hacer una adición, o también preguntarse si es que las contrapartes con las que yo realicé transacciones, alguna de ellas va a reportar una adición que deba yo, a su vez, reportar como deducción para eliminar la doble imposición en el grupo, ¿no? Esto a nivel de las locales. Ahora, si se tratase de transacciones entre vinculadas internacionales, ahí estamos hablando de lo que se llama un ajuste correlativo. ¿De qué se trata esto? Si, por ejemplo, yo importo productos de una vinculada que está en Corea, y esa vinculada que está en Corea va a hacer un ajuste de precios de transferencia en su país de origen, y yo en principio tendría también el derecho a tomarme la deducción aquí vía un ajuste correlativo. Sin embargo, en este caso nuestra norma es bastante clara, que este tipo de ajustes solamente son posibles con aquellos países con los que tenemos convenio de doble imposición, que ya sabemos que son pocos, ¿no? E incluso si es que estos se hicieran ex post, digamos, de manera posterior a la declaración jurada de impuesto a la renta del año, que es como usualmente sucede, los convenios de doble imposición establecen el mecanismo a través del cual se va a negociar un poco o se va a eliminar esa doble imposición, ¿no? Lo que vemos hoy en día en la práctica es que a veces, a partir de fiscalizaciones en países del exterior, mencionaba por ejemplo Corea, digamos que en Corea la autoridad fiscal
hace una auditoría de una empresa allá y le dice, oye, tu precio de transferencia con Perú estuvo mal, ajustate acá. Entonces, eso debe dar lugar en el Perú a que la empresa pueda avisar de esto a la autoridad tributaria aquí e iniciar un procedimiento de acuerdo mutuo para eliminar esa doble imposición. Así que este es un poquito el mapa general. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario, o si está todo claro. No sé si alguien nos quiera preguntar. Si no, avanzamos a la siguiente, que tiene que ver ya un poquito entrando a temas más prácticos, con aquellos casos en que tengo que reportar un ajuste, cuándo es el momento oportuno para hacerlo y qué pasa si es que no lo hacemos en ese momento, ¿no? Y usualmente me gusta marcar 3 momentos, ¿no? Uno de ellos es el cierre del ejercicio fiscal, en nuestro caso 2021, que ocurre en diciembre del 21, es decir, ya pasamos este momento, hoy en día no estamos ahí. Un segundo momento que es el cierre tributario o la declaración jurada de impuesto a la renta del 21, que es lo que va a vencer dentro de unos días. Y finalmente hay un tercer momento que es ya la entrega de los estudios de precios de transferencia o la entrega de los reportes locales a SUNAT, que esto usualmente vence en junio de cada año, ¿no? En nuestro caso va a vencer en junio del 22. Entonces, ¿qué sucede con el tema de aquellas transacciones que estén fuera de los rangos de mercado? Hay un primer momento, que es el que ya pasó, que terminó en diciembre del 21, en el cual, si es que yo detecto alguna transacción que está fuera de rango de mercado, estoy todavía en el momento de corregir el precio, ¿no? Es decir, durante el año todavía es posible, sujeto, digamos, a ciertas limitaciones formales, pero todavía debería ser posible corregir el precio, ¿no? Vía notas de crédito, notas de débito, refacturaciones, etcétera, ¿no? Y puedo corregir el precio y lograr que mi transacción entre dentro de valor de mercado, ¿no? Esta corrección de precios, sujeta a una correcta implementación, tiene algunas ventajas porque me evita la necesidad de posteriormente reportar ajustes de precio de transferencia, que como les decía, los ajustes van siempre a la mediana del rango, lo cual puede resultar más oneroso que una corrección, que la corrección no necesariamente te lleva a la mediana, sino que te puede llevar a cualquier punto del rango. Y evitas obviamente rectificatorias, multas, intereses, evitas la discusión incluso de ajuste secundario, que ya les he contado que es un poquito polémica, ¿no? Entonces, aquellas empresas más diligentes suelen hacer sus análisis preliminares, por lo menos de precio de transferencia, aquí dentro del año, y hacer sus correcciones, ¿no? Para de esa manera cerrar siempre en verde. Pero si este momento ya pasó y no se hizo el análisis, estamos hoy en un segundo momento en el cual, contando yo con análisis de precio de transferencia antes de la DJ de renta, en los casos en que esté fuera del rango, si bien yo no voy a poder corregir el precio vía nota de crédito o nota de débito, sí voy a poder, en los casos en que haya perjuicio fiscal, hacer el ajuste en la DJ de renta, ¿no? Usualmente a través de una adición. En este caso, sí, el ajuste va a ser siempre a la mediana del rango. Ya no me puedo ir a cualquier punto del rango o a un punto bajo, sino que tendré que ir a la mediana. Y al hacer esta adición, pues deberé pagar el impuesto adicional que corresponde, pero me evito la discusión de rectificaciones, multas e intereses, si es que no lo hiciera, ¿no? El tercer escenario, que es el que a veces se da también, es aquel caso en que para la DJ de renta simplemente no tuve tiempo, digamos, de hacer ese análisis, no reporté nada y no declaré ningún tipo de ajuste de precio de transferencia, sino que me preparo, digamos, para entregar mi reporte local en junio, a SUNAT. Cuando me llega mi reporte local, que usualmente lo hace un asesor externo, un tercero, me entero que había una transacción que estaba fuera del rango, y en esos casos, si es que hay perjuicio fiscal, voy a tener que rectificar mi DJ de renta, pagar el impuesto emitido, y ahí sí con intereses, multas, etcétera, ¿no? Y en estos casos queda también abierta la discusión de qué hacer con el ajuste secundario. El ajuste secundario
no es algo que se reporte en la DJ de renta, pero sí es algo que SUNAT está levantando, como les decía, en las fiscalizaciones, ¿no? Entonces, ahí es un tema que queda abierto un poquito a discusión. Por lo tanto, queda claro que hoy estamos en un momento clave como para acelerar aquellos análisis de precio de transferencia que no estén todavía completos y poder hacer una declaración de impuesto a la renta adecuada, ¿no? En todo caso, si es que no se van a reportar ajustes, tener la tranquilidad de que no es necesario hacerlo. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta también o comentario. Ajá. Si no lo hay, continuamos. A ver. Lo siguiente que les quería compartir son algunos ejemplos que he traído como para ver cuáles son los tipos de efectos que se pueden dar, ¿no? Tenemos este primer ejemplo que tiene que ver con los efectos COVID que estamos viendo de manera común, incluso en el 2021, en que la recuperación no siempre ha sido tan fuerte o tan rápida como se hubiera esperado, ¿no? En todos los sectores. Entonces tenemos el caso de un distribuidor en el Perú que compra productos a su vinculada del exterior, que es el fabricante de estos productos, en este caso a un precio de transferencia unitario de $100 por producto, ¿no? Y luego este distribuidor en el Perú, después de haber importado los productos, simplemente los revende a clientes no vinculados en el mercado a un precio de $120 por unidad, ¿no? Cuando empieza el año, en este caso el distribuidor en el Perú y el grupo en general hacen la estimación y dicen, oye, si yo vendo mis productos a $120 y los compro a 100, voy a tener una utilidad bruta de 20. Y por lo tanto, dado que mis gastos operativos son 17, mi utilidad operativa va a ser de $3 por producto, con lo cual voy a tener una utilidad operativa sobre ventas equivalente al 3%, que está en línea con lo que ganaría un tercero. Sin embargo, durante el año, lo que observa esta empresa en el 21 es que la demanda todavía no logra recuperarse con la misma fuerza que había antes, y eso obliga a la empresa a tomar la decisión de bajar un poquito el precio para que los productos se muevan más, y para no perder participación de mercado. Entonces, el precio del producto al cliente final, que es un no vinculado, ya no va a ser $120, sino que va a ser $115 como promedio, digamos, durante el año, ¿no? Y a pesar de haber bajado este precio de venta al cliente final, la empresa no regresa a corregir el precio de importación, digamos, con su vinculada, con lo cual el costo de venta sigue siendo 100, la utilidad bruta es de 15, y la utilidad operativa en este caso ya va a ser negativa, ¿no? Ya va a ser una pérdida, dado que los gastos operativos no se han movido. Entonces, en este caso, tengo una utilidad operativa negativa de 2% abajo. Y cuando venga el estudio de precios de transferencia, lo más probable es que estos estudios suelen, en la mayoría de los casos, analizar no el precio directamente, sino que te analizan directamente la utilidad operativa, ¿no? Este método del margen neto transaccional, que es tan conocido, y lo que te dice es, oye, tú estás perdiendo plata, estás con un 2% de pérdida, y tus comparables tienen 3% de utilidad. Eso quiere decir que tu precio de transferencia ha sido muy alto y por lo tanto deberías reportar un ajuste. Entonces, en este caso surge el debate, ¿no? Si es que se debe hacer o no un ajuste de precio de transferencia, si es que efectivamente lo que está mal es el precio, o si simplemente ha habido un factor exógeno, que es el COVID, que me está generando una pérdida. Pero sobre todo la pregunta final es, ¿quién debe asumir ese riesgo de mercado COVID, ¿no? Si es que lo tiene que asumir la empresa en el Perú, o si es que lo tiene que asumir su matriz en el exterior, ¿no? Porque al final del día, esa es la discusión. O sea, si es que el costo de venta se mantiene en 100, lo que estamos diciendo es que el riesgo lo suma la peruana, y si es que el costo de ventas varía, lo que estamos diciendo es que el riesgo lo tendría que asumir la matriz, ¿no? Evidentemente, la posición de SUNAT
seguramente va a inclinarse más hacia que estos efectos los debería asumir la matriz. Lo que suele decir SUNAT en estos casos es que la matriz es la dueña de la marca, es la dueña del intangible, es la que promueve el negocio, y la peruana simplemente es un distribuidor que tiene riesgo limitado. Por lo tanto, la matriz es quien debería asumir estos riesgos de mercado y por ende debería también haberle bajado el precio al cual le vende estos productos el fabricante al distribuidor peruano. Mientras la empresa en el Perú seguramente va a argumentar que las decisiones de mercado se toman localmente, que la decisión de cuántos productos importo y que finalmente la decisión de bajar el precio a los clientes terceros ha sido una decisión local. Por lo tanto, al ser una decisión local no tendría que asumirlo la matriz, sino que la asume la peruana, ¿no? Este es un debate que da lugar a muchas fiscas y usualmente se están yendo más hacia el tribunal fiscal. Pero al final del día, lo que vemos es, en el estudio de precios de transferencia, la información que va a ir es, oye, esta empresa tiene una pérdida de 2% y está debajo de valor de mercado. Entonces, cuando se entregue ese reporte local a la autoridad fiscal, a SUNAT, ahí seguramente estoy enviando también una bandera roja como para decir, aquí tiene que venir alguna pregunta o aquí tiene que venir algún ajuste. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta sobre este caso. Si no, me voy al siguiente. Otro de los temas que estamos viendo recurrentes en la práctica son las transacciones de financiamiento intervinculadas, ¿no? Aquí tengo dos empresas que están domiciliadas en el Perú. Una empresa A, que le otorga un préstamo a una empresa B por $1 millón con una tasa de interés de 3.9%, ¿no? Y en este caso, la empresa A está preparando su declaración jurada de impuesto a la renta. La gerencia de finanzas le ha informado que la tasa de interés que pactó con B es similar a la que B hubiera obtenido en el mercado, y las empresas están tranquilas. Sin embargo, no cuentan todavía con el análisis de precios de transferencia. Pero cuando llega este análisis, nos damos con una sorpresa, ¿no? Y la sorpresa es que para efectos de precios de transferencia, uno usualmente no toma como referencia todo el mercado, que es lo que sí ve la gerencia de finanzas, sino que para efectos de precios de transferencia uno tiene que trabajar con el rango intercuartil, que es básicamente la mitad del mercado, ¿no? Es decir, voy a eliminar el 25% de las observaciones más bajas, el 25% de las observaciones más altas, y el rango, en este caso intercuartil, va desde 4% a 6.1%. Por lo tanto, la tasa pactada, que la gerencia de finanzas la daba como buena, que era de 3.9%, se va a quedar debajo del rango de mercado. Entonces, aquí, ¿qué cosa es lo que toca hacer? Bueno, lo primero es hacer un análisis de perjuicio fiscal, ¿no? Para ver si es que esto efectivamente está ocasionando algún efecto negativo al fisco. Y lo que nos dice la norma es que estos análisis de perjuicio se hacen simulando un poco el impuesto a la renta que ambas empresas pagan en el ejercicio que estoy evaluando, ¿no? Que en este caso es el ejercicio 2021. Entonces, no es que yo haga un análisis de largo plazo de decir, la empresa dejó de pagar impuestos hoy, pero tiene un crédito y lo va a pagar dentro de 2 años, sino que hay que mirar el efecto sobre el impuesto a la renta pagado hoy. Y si hubiera un perjuicio fiscal, en ese caso ambas tienen que meter el ajuste en su DJ de renta. En un caso será una adición y en el caso de la segunda será una deducción. El siguiente ejemplo que tengo es un préstamo también, pero en este caso es un préstamo internacional, ¿no? Que también de estos casos se ven bastante en la práctica. Tenemos una empresa que es la matriz del grupo, que está en España, y que le otorga un préstamo a una empresa B que está en Perú. En este caso es una startup. El préstamo es voluminoso, en este caso es un préstamo por $10 millones, y la tasa que se establece
de interés es una tasa del 2%. La empresa B piensa que la operación no representa riesgo porque la tasa es competitiva en comparación con lo que hubiera obtenido en el mercado financiero local, ¿no? Porque una empresa que está en startup, que no tiene todavía flujos de caja, si va al banco a pedir un préstamo, posiblemente nadie le va a prestar, dado que no tiene todavía flujos, y si alguien le prestase, la tasa que le va a poner es más alta, ¿no? Dado que el nivel de riesgo es importante. Entonces piensa que con un 2% está bien, ¿no? Faltando pocas semanas para la presentación de la DJ de renta, el asesor de precio de transferencia de la empresa B le dice que ha evaluado esta tasa y que ha construido una tasa de interés basada en el costo de capital de la empresa B y que el valor de mercado de esta tasa no es 2%, sino que debería ser 12%. Entonces, ¿qué impacto puede tener esto en la DJ de renta, ¿no? Para efectos de la empresa B, lo que uno diría es, oye, pero lo que yo tengo es más favorable, ¿no? Porque tengo un gasto por 2%, y por otro lado el asesor me dice que la tasa de mercado es más, entonces estoy declarando menos gasto, estoy generando más impuesto a la renta y no hay perjuicio. Esto en la práctica no es tan así, porque en este caso hay el efecto también del impuesto del no domiciliado, es decir, la empresa A, que está en España, al otorgar un préstamo a la empresa peruana, está haciendo una actividad que está grabada en el Perú y está sujeta además a la retención, ¿no? Y entre vinculadas y con España aplica una tasa del 30%. Por lo tanto, lo que va a estar en juego acá es el impuesto de la empresa española, y la empresa peruana B es el agente solidario, digamos, que hace la retención, ¿no? Entonces, a quien le va a reclamar SUNAT es a la empresa B, que debió retener no sobre 2, sino sobre 12%, ¿no? De estos casos ya se han visto varios en fiscalización, y hace unos meses se ha visto también un caso resuelto en el Tribunal Fiscal, donde el tribunal ratifica que sí aplica una retención, a pesar de que había argumentos en contrario, ¿no? Había argumentos que decían, oye, pero acá no ha habido un pago efectivo de un monto equivalente al 12% de interés, entonces no es posible aplicar una retención sobre un monto que no se ha pagado. Sin embargo, el tribunal ratifica que sí, para efectos del impuesto, se tiene que estimar sobre el valor de mercado. Si el valor de mercado es más, la retención que corresponde es más, ¿no? En el caso que les comento, que se resolvió en el tribunal, lo que planteaba la administración tributaria era una tasa no tan agresiva, sino que no te planteaba una tasa como del 12, sino que te decían, oye, en el mercado, si tú haces una comparación de préstamos, la tasa debería ser de alrededor de un 3-4%. Sin embargo, el tribunal en ese caso opinó en contra de la metodología que plantea SUNAT. Lo que decía el tribunal es, no, tú no puedes aplicar simplemente una comparación con otros préstamos, tú lo que tienes que hacer es una evaluación del riesgo crediticio de esta empresa startup, ¿no? Y el riesgo crediticio es justamente elevado porque es una empresa que está en inicio de operaciones. Por lo tanto, todo hace pensar que el tribunal está más bien alineado con lo que planteaba este asesor teórico aquí de precio de transferencia, de hacer una estimación del riesgo, una estimación del CAE, lo cual te puede llevar hacia una tasa cercana, en este caso, al 12%. Entonces, estos préstamos que a veces parecen inocuos, que vienen del exterior y con tasa bajita o con tasa cero, al final pueden terminar convirtiéndose en una pesadilla, un dolor de cabeza, ¿no? Y si bien este efecto, digamos, de la retención directamente no impacta en la DJ de renta, porque no es ahí donde debería declararse, sí consideramos que este es el momento adecuado como para verlo. Y si hay que hacer el ajuste vía declaración de retenciones, pues el momento para hacerlo es ahora, en paralelo o de manera cercana, digamos, a la DJ de renta. Ajá, tenemos aquí una pregunta. A ver, nos pregunta Yanila. Si una empresa peruana le presta a su matriz empresa peruana, pero sin ningún interés, ¿cuál es el efecto tributario, ¿no?
¿tiene que declarar un interés presunto la empresa que presta o basta con la evidencia de la contabilidad del deudor? Ya, a ver, aquí varios temas, Janina. Uno, que cuando se trata de operaciones entre vinculadas, como es el caso que planteas, ya no aplica la norma de interés presunto, que es una norma que aplica más para terceros, sino que aplica la norma de precios de transferencia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no corresponde aplicar estas tasas de interés presunto que se aplican para terceros, sino que corresponde ver qué cosa es lo que hubieran hecho dos terceros no vinculados en igualdad de condiciones, y a partir de ahí aplicar las metodologías de precios de transferencia, determinar una tasa, y si es el caso, aplicar un ajuste, ¿no? Ese es lo primero. Lo segundo es, dado que son dos empresas, ambas ubicadas en el país, justamente vas en el clavo cuando preguntas cuál es el efecto tributario. Ahí depende de la posición tributaria de ambas partes, ¿no? Si las dos son empresas que tienen la misma tasa de impuesto a la renta, si las dos tienen también rentabilidad, es decir, ninguna de las dos tiene pérdidas arrastrables, ¿no? Si ninguna goza de algún beneficio tributario en especial, lo más probable es que cuando uno haga el análisis de perjuicio fiscal simplemente determine, oye, el efecto tributario es neutro, ¿no? Lo que una ha pagado de menos es lo que la otra pagaría de más. Entonces, cuando el efecto tributario es neutro, ahí se considera que no hay perjuicio fiscal, y en ese caso basta con documentarlo. Al no haber perjuicio fiscal, ninguna de las dos partes tiene que realizar ningún ajuste, ¿no? Pero sí hay que documentarlo, ¿no? Porque, y la mejor manera de documentarlo es hacer toda la simulación con números y todo, de que al final ese efecto se va a netear, ¿no? Por el contrario, si es que sí hubiera un perjuicio al fisco, ahí sí, una tiene que declarar la adición y la otra tiene que declarar la deducción. Así es. Ajá, aquí hay otra pregunta. No, gracias a ti, Janina, por la pregunta. Dice, tengo un préstamo con una empresa no domiciliada. ¿Quién debería realizar el análisis de precios de transferencia? En este caso, quien tiene la obligación para fines peruanos de documentar sus precios de transferencia es la empresa domiciliada. La empresa domiciliada, y sobre todo dependiendo un poco del tamaño de la empresa y dependiendo del tamaño de las operaciones, puede estar sujeta a estas obligaciones de declaración jurada informativa, reporte local, etc. Y a través de estas declaraciones es que tiene que reportar los resultados de precio de transferencia a SUNAT. Por lo tanto, la local es la que tiene que documentarse, ¿no? Gracias ahí por las preguntas. Y finalmente quería comentar algunos otros casos que están siendo tendencia, ¿no? Algunos de ellos ya los he ido comentando, como por ejemplo el ajuste secundario. Otro de ellos es el caso de las empresas que se dedican a la exportación de commodities. Como ustedes saben, desde hace algunos años, en Latinoamérica ha habido especial foco en este tipo de operaciones. El Perú no ha sido la excepción, y contamos a día de hoy con una obligación que a veces pasa un poco desapercibida, pero que ya está vigente, que es la obligación de que cada vez que voy a hacer una exportación de commodities, tengo que hacer con varios días de anticipación una declaración jurada informativa a SUNAT, en la cual le indico todos los términos bajo los cuales estoy haciendo esa exportación. En caso que yo no hiciera esta declaración jurada informativa, la penalidad, por así decirlo, es que cuando llegue el cierre del año, es decir, este momento que ahorita estamos viviendo, voy a tener que recalcular los precios de las exportaciones de mis commodities, tomando como referencia el precio de cotización de ese commodity en la fecha de embarque. Y en los casos en que este recálculo determine un mayor impuesto a la renta en el Perú, tendré que declarar una adición en la DJ de renta, ¿no? Entonces, este es un proceso relativamente nuevo, tendrá unos 3 años, máximo 4, en vigencia, y todavía está terminando de tomar forma. Otro tema que está dando lugar a bastantes observaciones es el tema de pago de regalías por uso de marca.
lo que estamos observando recientemente es que la administración tributaria empieza a pedir el test de beneficio, incluso para un pago de regalías, o que demuestres cuál es la necesidad que tenías tú de pagar por una marca. Es decir, que demuestres en qué medida esa marca te ha generado un beneficio económico. No basta con decir es una marca conocida, sino que ahí la administración pareciera querer mayor prueba de que yo estoy pagando por una marca porque esa marca en verdad el mercado la valoriza bien, ¿no? Y hemos tenido casos donde directamente te desconoce la deducibilidad de ese pago porque uno no ha podido demostrar que esa marca me genera un beneficio. El otro caso que es conocido es el de aquellas operaciones que se sustentan con el método del precio de reventa. Este método está un poquito proscrito, por así decirlo, para sonar. Cada vez que hay un precio de reventa simplemente no vale y vamos a hacer un cambio de método, ¿no? Entonces, si alguien en su estudio de precio de transferencia ve por ahí un método del precio de reventa, eso es sinónimo de bandera roja y de prender las alarmas, ¿no? Los préstamos a título gratuito, ya lo mencioné también, están dando lugar a fiscalizaciones y ya hay esta resolución del tribunal de hace unos 6 meses, en la cual reafirma, digamos, que incluso en estos casos hay que aplicar la norma de precios de transferencia y que incluso corresponde hacer ajustes a retenciones de no domiciliados en los casos en que haya habido préstamos a título gratuito, ¿no? Luego, los otros casos comunes son el de aquellas operaciones en las que se haya aplicado un método del precio comparable no controlado, pero se haya analizado de manera promedio las operaciones, porque lo que hace la administración tributaria en estos casos es no mirar el promedio, sino mirar aquellas operaciones sueltas que individualmente puedan quedar fuera de estos rangos intercuartiles para tratar de ajustarlo. Y finalmente, lo que está dando muchos dolores de cabeza es el tema de servicios intragrupo y el test del beneficio. Estamos hoy día viviendo un proceso de fiscalización, diría yo, masivo, en el cual la administración tributaria está pidiendo a las empresas documentación relacionada con el test de beneficio, que es documentación muy amplia, y en los casos en que la documentación se considera insuficiente de parte de los fiscalizadores de SUNAT, simplemente se está procediendo a considerar no deducible. Entonces, es un tema al que hay que empezar a meterle doble ojo, porque ya no solo tenemos las normas, sino que estamos empezando a tener mucha casuística práctica de no deducibilidad de este tipo de gastos. Así que estos son los principales temas que creo hay que tener mapeados ahora con miras al vencimiento de la BJ de renta. He guardado un espacio final para si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Así que quedamos ahí abiertos. Gracias, Juan Carlos. No sé si, como dice Juanca, alguien tiene alguna duda adicional a las que han ido planteando muy bien en el chat, o tienen habilitado el micro. Voy a habilitarles el micro si alguien quiere de repente hacerle una pregunta verbal. Johnny. Sí, Freddy, dale. ¿Qué tal? Bueno, felicito la exposición, bastante interesante. Una duda, mira, si tenemos que hacer el ajuste y no encontramos un referente en el local país, la regla dice que debo de tomar base de datos de otros países, ¿es verdad? Sí. Sí, entonces, siendo así, ¿cómo puedo tomar, por ejemplo, como referente un margen de utilidad bruta o neta en una empresa cuyo país no aplica las mismas normas contables financieras que nosotros, ¿no? Por decir, mi comparable es Estados Unidos, digamos, ¿no? Y ahí usan US GAAP. Entonces, ese margen que está contenido en los estados financieros es un margen que tiene otras normas y políticas contables. ¿Cómo puedo yo traerlo a mi realidad, no? Esa es la duda que tengo. Gracias, Freddy, por la pregunta. Ahí, efectivamente, esa es una de las limitaciones que tienen estos análisis de precios de transferencia, que
que creo que no tienen la pretensión de llegar a esa precisión científica, sino que más bien lo que buscan es tener algún referente, alguna aproximación de cuáles deberían ser los niveles de rentabilidad que obtienen ciertos tipos de empresas, ¿no? En ese sentido me has hecho acordar al profesor Michael Durst, que es uno de los principales críticos de la forma en que se analizan los precios de transferencia en el mundo, porque este es un tema que no es solamente de Perú, sino es una limitación que se ve en el mundo. Y él decía que este principio de arm's length, o el principio de valor de mercado, es una especie de Superman bizarro, ¿no? Porque es como que tratas de reflejar un valor de mercado, pero en verdad es extraño, ¿no? Porque las normas contables no son, y el país tampoco es, y si hablamos del año 2021 con COVID, los periodos de lockdown tampoco son, ¿no? Y si te vas a leer la comparable tampoco es, entonces al final es como que estás tratando de reflejar un mercado con una comparable que es totalmente bizarra o extraña, ¿no? Sin embargo, a pesar de esas críticas, pareciera ser que esta forma de operar termina siendo la menos mala dentro de las disponibles, y el principio de arm's length, digamos que ha resistido un poco a través del tiempo, y estas son las comparables que se usan en Perú, se usan en Latinoamérica, se usan también en el mundo, y dentro de esa limitación, digamos, es que tenemos que movernos para establecer precios y hacer ajustes, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Freddy, a ti por la pregunta. A ver si alguien más se anima. El micro está habilitado, como ustedes han visto, y si no, por el chat tienen alguna duda vinculada con lo que Juan Carlos nos ha expuesto en esta tarde. De ahí, por interno, te voy a pedir la RTF, Juanca, que estás mencionando sobre los intereses. Ya, te la paso, esta está muy buena, bien interesante. Es un caso en el que el tribunal le da la razón a SUNAT en todo, prácticamente. Y le dice, oye, tienes razón que aquí en un préstamo gratuito sí tienes que aplicar la norma de precio de transferencia, tienes razón en que para efectos de la retención del no domiciliado se aplica, tienes razón en que el método también tiene que ser el precio comparable, no controlado. Sin embargo, en los últimos dos párrafos le dice, sin embargo, te faltó hacer el análisis crediticio, por lo tanto, tu ajuste no aplica. Ahí le cambió. Bueno, suerte para el contribuyente. Suerte, porque además, si es que hubiesen hecho ese análisis de riesgo crediticio, la tasa no hubiera sido la que pedía SUNAT, sino que hubiera sido mucho más alta, y el ajuste hubiera sido mucho más. De acuerdo. Ahora, no sé si alguien más por ahí o... Solo para aclarar ese caso, pero ¿cómo podría SUNAT hacer el análisis crediticio 3 años o 4 años después de que ocurrieron los hechos, ¿no? Como que, porque, a ver, se supone que el ejercicio cerró, al año siguiente se presentó la DJ, y después de 2 o 3 años recién es objeto de fiscalización. Entonces, si SUNAT, como pretende el Tribunal Fiscal, quisiera, tendría que hacer el análisis crediticio, ¿cómo podría hacerlo con los momentos, con la coyuntura, con todo de hace 4 años atrás, ¿no? Yo puedo hacer un análisis crediticio hoy, ¿no? Sabiendo el entorno, el riesgo país, todo lo que implica, pero del hoy, ¿no? O sea, de hace 4 años atrás, como que se complica bastante, ¿no? Sí, de hecho, hacer un análisis de riesgo crediticio es complejo, ¿no? Cuando una entidad quiere salir hoy día al mercado a pedir deuda y el mercado quiere evaluar su riesgo crediticio, a veces hay que contratar varias calificadoras de riesgo, ¿no? A veces las calificadoras de riesgo mismas no se ponen de acuerdo, ¿no? El análisis tampoco es tan científico, ¿no? Pero para efectos de precios de transferencia, lo que se está haciendo en el mundo también implica un poquito de simplificación, pero lo que se hace es retrotraerse, como bien dices, Freddy, a ese momento, mirar los estados financieros de la entidad en ese momento, mirar el riesgo país en ese momento, y a partir de ahí correr algún modelo de estimación de riesgo crediticio, que usualmente son modelos que también los venden las mismas calificadoras de riesgo, y a partir de ahí estimar algún tipo de calificación, ¿no?
AA, un AAA, etcétera, y con eso tratar de simular una tasa, ¿no? Nuevamente no es perfecto, pero la tendencia está yendo un poquito por ahí. Y el tribunal pareciera querer eso también. Ok, de acuerdo. Yo te hacía la pregunta sobre el test de beneficio. Sí. ¿El test de beneficio deberían aplicarlo todos los contribuyentes? ¿Solo los que están obligados a hacer precio de transferencia? Esa es una buena pregunta. A ver, en principio, la norma de precio de transferencia de valor de mercado aplica a todos los contribuyentes, independiente de su tamaño, etcétera, para efectos de estimar valor de mercado, ¿no? Es decir, oye, yo estoy obligado a hacer que el efecto tributario de mis transacciones esté a valor de mercado, incluso cuando yo no estoy obligado formalmente a entregar un reporte local. Entonces, los límites, y esto lo comentas, Johnny, va más para definir quiénes están obligados a hacer un reporte local, pero no para el tema de fondo. En el caso del test de beneficio, también, o sea, ahí no se ha establecido un límite, sino que cualquier empresa que recibe servicios de una vinculada va a estar expuesta a la necesidad de demostrar que ese servicio le ha dado un beneficio para que el mismo se considere deducible. De acuerdo. Y yo te haría, por mi lado, una última pregunta a la hora. Si has visto ya revisiones o fiscalizaciones UNAT sobre esto del margen del 5% para operaciones de bajo valor añadido, que le dice la norma. Sí, a ver, en la práctica, como te decía, las fiscalizaciones que estamos viendo están yendo por ir un poquito más agresivas, te diría. Es decir, no están yendo a día de hoy a discutir tanto el markup, porque si yo recibo una factura, digamos, el costo de la de afuera es 100, me cargó un margen de 8, me ha facturado 108. Entonces, la autoridad fiscal a día de hoy no está yendo a cuestionar si me debió cargar 108 o 105 para desconocer esos tres, sino que está yendo por el todo, ¿no? Dice, yo te desconozco los 108 de frente, porque el servicio no es deducible, porque tú no me puedes demostrar que el servicio te ha generado beneficio. ¿Y cómo te demuestro que el servicio te ha generado beneficio? A día de hoy en estas fiscas lo que se está haciendo es que se está pidiendo una lista larguísima de documentación que hay que cumplir, que pareciera ser imposible. Y lo que nos está pasando es que algunas empresas presentan una buena cantidad de información, pero lo que dice el fisco es insuficiente y no es deducible. Y chao gasto. Entonces creo que esto se va a terminar yendo al tribunal en la mayoría de casos, Judy. Sí, pues casualmente la legislación, como tú dices, de precio de transferencia exige, pareciera que hay una mayor exigencia en el caso de operaciones con vinculadas. Claro, para el tercero no te piden tanto, ¿no? Aquí te piden el costo del proveedor y el nombre de la persona, incluso te piden y la copia del documento de identidad de la persona contratada por el proveedor del exterior que te prestó el servicio, etc. Entonces ya se vuelve un imposible hacer. Ok. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Yo te agradezco, Juan Carlos, por tu tiempo. Sé que estás en unas fechas complicadas, como nos has expuesto justo a casi al vencimiento de las declaraciones. Imagino que tienes que hacer un montón de evaluaciones en varios de los clientes que estás trabajando. Así que, bueno, te agradezco tu tiempo. Agradezco a todos los asistentes. No sé si quieres algunas palabras finales y con eso vamos cerrando. No, solamente agradecerte, Johnny, también por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo. Agradecer también a todos los asistentes por las interesantes preguntas. Y seguramente va a haber oportunidad de seguir conversando hacia el futuro. Bueno, te comprometo entonces para, después de que pase tu campaña, de repente por ahí volvemos a conversar. Claro que sí. Listo, gracias. Cuídate mucho. Cuídense todos. Gracias por su asistencia y hasta pronto. Atentos a nuestras redes sociales para los siguientes eventos. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.